Muy buenos días, bienvenidos a su programa médico de cabecera, a una edición más de este espacio dedicado a la salud de los oaxaqueños. Los saluda su amigo el doctor Javier Robles Castillo, médico cirujano y médico especialista en la detección temprana de cáncer de mama. Quiero recordarles nuestros números telefónicos 20 56 300, 951 182 0950, nuestro correo drjavierr@mbmtelevisión.com, y todos los martes nos podrán seguir en el espacio Maletín Cultural, dedicado en este caso a la salud, en uno de los principales diarios de circulación en el estado. Antes que nada, quiero también felicitar a todos los oaxaqueños, ya que estamos festejando, en este caso, nuestra gran festividad como es la Guelaguetza, para que llevemos a cabo, festejando de manera como debe ser, adecuada, y dando una buena imagen a todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros que nos visitan. Vamos a iniciar con la consulta del día. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Desafortunadamente todos nosotros, como personas, como seres humanos, entramos en un proceso de envejecimiento. Un proceso natural, un proceso fisiológico, donde desafortunadamente cada vez nuestro cuerpo va respondiendo de una manera menos fuerte, menos positiva, a agresiones tanto internas como externas, y esto nos lleva a que en un momento dado desafortunadamente desarrollemos enfermedades crónico-degenerativas que nos pueden conducir a la muerte. Pero por otro lado tenemos terapias que ayudan, si no a prevenir, a retrasar un poco este proceso fisiológico. Por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Kauffman Castillo, médico especialista en terapias antienvejecimiento, terapias celulares, medicina estética, que nos va a hablar de este tema tan importante como es terapias celulares, terapia de reemplazo celular, que sobre todo nos apoyan a retardar el proceso de envejecimiento natural. Doctor Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido Javier. A su programa y este es su espacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues bueno, envejecimiento, proceso fisiológico, sabemos que estamos constituidos de no unas ni miles, sino millones o billones de células en nuestro organismo y que desafortunadamente van sufriendo un proceso de degeneración. Desde que nacemos, pues ya entramos en un proceso de envejecimiento que va a ser más marcado después de los 30, 40 años, pero bueno, es un tema que me va a gustar mucho que lo abordemos y que le demos a conocer a nuestro público, ¿no? ¿Qué es en sí el envejecimiento como tal? Claro que sí. Bueno, pues efectivamente, como acabas de decir, Javier, el envejecimiento empieza desde que nacemos, es un proceso natural. Realmente empezamos a envejecer a partir de los 30 años de edad. Es un proceso desgraciadamente irreversible y desgraciadamente va minando nuestra salud y nos va haciendo propensos a enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedades degenerativas de los huesos, cartílagos, etcétera. El envejecimiento lo podemos clasificar en dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento fisiológico, también considerado como envejecimiento cronológico, que se refiere sobre todo al envejecimiento generado por el cumplimiento de los años, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Claro. Y el envejecimiento conocido como envejecimiento extrínseco o envejecimiento también patológico, que tiene mucho que ver con nuestros estilos de vida. Nuestra alimentación, sedentarismo, ejercicio, sueño, ingesta de agua, exposición solar, exposición también a contaminación ambiental, toxicomanías. En pocas palabras, es el que es el determinante para que nosotros envejezcamos más rápido o más lento. Claro, desafortunadamente el fisiológico, pues bien lo dices, irreversible. Ahí sí no podemos alterar nada. Lo podemos a lo mejor retrasar un poquito, ¿no? Mejorando nuestra salud propiamente, nuestras condiciones propias del cuerpo, pero aquellas que sí son patológicas, es decir, que ya tenemos antecedentes genéticos, enfermedades crónico-degenerativas ya diagnosticadas, o las que llevamos malos estilos de vida, tabaquismo positivo, ingesta de alcohol, etcétera, 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 todo eso sí lo podemos en un momento dado modificar. Así es. ¿No? Entonces, un proceso completamente fisiológico. Así es. Donde nuestro organismo está día con día sufriendo esta situación, pero que han surgido terapias muy importantes y que no son de ahorita, sino que ya desde la antigüedad han surgido este tipo de terapias, sobre todo terapias celulares.
¿Qué hay acerca de este tipo de terapias? Bueno, las terapias celulares, conocidas como terapias mediante células madre o terapias de reemplazo celular, son terapias que se realizan desde tiempos muy remotos. Hablando ya en cuestión de medicina moderna, tenemos que los primeros implantes celulares se empezaron a aplicar alrededor del año de 1920, donde un médico llamado Vladimir Filatov fue el primero en hacer implantes principalmente de estas células placentarias, mediante aplicación en pacientes que tenían enfermedades crónico-degenerativas. Aproximadamente en los años 30, en Francia, empezaron los implantes celulares en la zona abdominal en pacientes que tenían problemas degenerativos de los miembros inferiores, específicamente insuficiencia vascular periférica. Hace aproximadamente unos 40 años se llevan a cabo este tipo de terapias en Europa, en países principalmente como Francia, Suiza, Inglaterra, España, y aproximadamente tenemos 10 años llevando este tipo de terapia aquí en México. Es una terapia realmente maravillosa. En relación a este tipo de terapia, nosotros hacemos uso de un laboratorio especializado que se llama Regenérate. Regenérate es un centro farmacéutico que está encaminado principalmente a las terapias de reemplazo celular, entendiendo como estas terapias de reemplazo celular, las terapias con las células madre. Regenérate es un laboratorio que se encuentra avalado por otro laboratorio que se llama DNH Lab, que es un laboratorio que se encuentra ubicado en París, Francia, que desde 1994 es una autoridad en lo que se refiere a implantes placentarios. En Regenérate no solamente llevamos a cabo este tipo de terapias celulares, sino que están otros tipos de terapias también que ayudan a mejorar las condiciones generales corporales y también de los órganos dañados por el envejecimiento natural o incluso este envejecimiento extrínseco que acababas de mencionar, como son terapias antienvejecimiento, terapias que tienen que ver con medicina biológica, homotoxicología, medicina estética, dermatología regenerativa y también, por ejemplo, la famosa nutracéutica, que consiste en utilizar complementos y suplementos nutricionales con efecto de tipo terapéutico. Ok, entonces, todo esto se aborda en los centros Regenérate. Así Oaxaca es. ya tiene su centro Regenérate. Tenemos aquí en Oaxaca uno, así es. En toda la República, me imagino, hay más centros así es. Regenérate. ¿En dónde más están ubicados? Están ubicados también, tenemos en la Ciudad de México, en Guerrero, en Jalisco, en Monterrey, en Baja California principalmente, que son los centros de mayor captación. Ok, entonces, aparte de llevar todo esto, las terapias de reemplazo celular, terapias antienvejecimiento, ¿qué más tipo de terapias llevan en estos centros? ¿Únicamente dedicados a antienvejecimiento o con otros fines también? No, el envejecimiento, por supuesto que es indiscutible la terapia estrella, ¿no? Pero existen otro tipo de terapias como por ejemplo terapias inmunológicas, terapias de desintoxicación con la famosa, por ejemplo, quelación y drenajes linfáticos que ayudan principalmente a eliminar toxinas. La terapia biológica que consiste en promover la capacidad de autocuración por parte del cuerpo. Terapias de dermatología regenerativa para tratar problemas de carácter no solamente patológico, sino también de tipo cosmético. Y también terapias de medicina estética como son revitalización general corporal. Y bien lo dices, hace 10 años se inició en México. Hay países, sobre todo europeos, que son pioneros en este tipo de terapias. Pero ya hay un documento en la antigüedad, el Papiro de Ebers, donde ya se menciona, ¿no?, el uso de terapias celulares, sobre todo a través de órganos animales para buscar fines curativos. Entonces estamos hablando de que son técnicas que se venían utilizando desde la antigüedad, que se olvidaron un poco, pero ahorita ¿por qué tanto auge con estas técnicas de nuevo? Bueno, hay un dicho que dice que lo semejante cura lo igual. Entonces está visto que nosotros podemos promover una mejoría celular utilizando células, es lo más importante. Estas células tienen la capacidad de poder convertirse en cualquier tipo de célula para poder promover la reparación de todos los tejidos y los órganos que se encuentran dañados. Estas células en particular, nosotros las podemos obtener de varios tejidos. Las podemos obtener, por ejemplo, de la médula ósea, de células hematopoyéticas, de los dientes, de la grasa. Sin embargo, actualmente los 3 órganos principales a través de los cuales se obtienen este tipo de tejidos son los tejidos fetales, la placenta y el cordón umbilical.
Okay. Los tejidos fetales, desgraciadamente, no pueden ser utilizados como una fuente de células madre, de células troncales, porque son células desgraciadamente inestables. Y aparte, pues tiene una connotación de carácter legal, una connotación de carácter moral, porque nosotros tendríamos obligatoriamente que detener la gestación de este embrión, de este feto, para poder utilizar las células y posteriormente in vitro llevar a cabo la estabilidad. Las células que son utilizadas actualmente son únicamente las células de placenta y las células de cordón umbilical. Estas células tienen la característica de ser estables, son células multipotenciales, es decir, que tienen la capacidad y la habilidad de poder convertirse en cualquier otro tipo de célula. Y tenemos también aquí que hacer una diferenciación muy importante. La mayoría de la gente se refiere a este tipo de terapias de reemplazo celular como terapia de células madre, pero es un término incorrecto, ya que las células madre son células que tienen la capacidad de diferenciación, es decir, que tienen la habilidad de poder convertirse únicamente en un solo tipo celular. Así tenemos, por ejemplo, células madre de piel, células madre de estómago, células madre cerebrales, etcétera, que se convierten únicamente en células madre específicas de ese órgano. A diferencia, las células troncales son células que son indiferenciadas, es decir, que se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Son las células que realmente son utilizadas en las terapias de reemplazo celular. Dentro de estas células troncales tenemos a su vez células jóvenes y células maduras. Las células jóvenes son aquellas que se obtienen de la placenta y el cordón umbilical antes de la 6ª semana de gestación, mientras que las células troncales adultas son las que se obtienen después de la 6ª semana. Desde el punto de vista nuevamente moral, desde el punto de vista ético, las células troncales jóvenes no pueden ser utilizadas, porque tendríamos de la misma manera que las células fetales y embrionarias suspender la gestación. Por lo tanto, las células de carácter troncal adulto son las que son utilizadas porque pues realmente no existe ningún riesgo tanto moral como ético y se utilizan después de la semana número 40 en donde la gestación ha terminado. Estas células son una fuente maravillosa para proveer principalmente sustancias de reparación y regeneración. Y hablando ya en términos generales, las terapias de reemplazo celular, por lo tanto, utilizan células troncales, indiferenciadas, estables y adultas. El término madre queda completamente fuera, es una cuestión únicamente de mercadotecnia y publicidad que se ha venido manteniendo a lo largo de estos años. Entonces el término correcto es terapia de reemplazo celular con células troncales. Troncales, que son indiferenciadas, se pueden convertir en cualquier tipo de célula. Muy bien, de todos modos vamos a ver el proceso, ¿no? Porque todo esto requiere un control de calidad, un proceso muy delicado, sobre todo para el muestreo de las células, una serie de estudios que se deben de hacer para ver cuáles son las células candidatas para este tipo de terapia, cuáles no, etcétera, ¿no? Pero a lo largo del programa vamos a estar platicando de esta situación. Sí. Vamos a ir un corte, estamos hablando de la terapia de reemplazo celular, los invito a que no se separen de sus televisores. Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera, estamos hablando de la terapia de reemplazo celular y está con nosotros el doctor Francisco Kaumann Castillo. El envejecimiento, proceso fisiológico normal, pero realmente ¿cuál es el impacto en México? Desafortunadamente hay una transición demográfica importante donde estamos envejeciendo. ¿Cuál es este impacto de manera general, de manera global? Claro, el envejecimiento no solamente nos conlleva a enfermedades crónico-degenerativas, como hemos mencionado desde un principio, sino que desgraciadamente nos lleva también a incapacidades de diferente índole, ¿no? Incapacidades de carácter económico, incapacidades de carácter incluso emocional, que tratan, por supuesto, de mantener repercusiones en todos los ámbitos, laborales, familiares, etcétera. Con el paso del tiempo, desgraciadamente, la pirámide poblacional se va a ir invirtiendo, nos vamos a ir convirtiendo en un país de viejos que desgraciadamente si no tenemos nosotros terapias que puedan ayudarnos a mejorar estas condiciones,
pues va a ser desgraciadamente un desastre, ¿no? Claro. Y que desafortunadamente no llevamos buenos estilos de vida. Por supuesto. Pilar fundamental para acelerar el proceso de envejecimiento normal, ¿no?, de nuestro cuerpo. Así es. ¿Cuál sería el objetivo que se persigue con las terapias de reemplazo celular? Las terapias de reemplazo celular tienen principalmente la capacidad y la habilidad de mejorar en primer lugar el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo ayuda de una manera muy importante el control hormonal. Si nosotros tenemos una mejor calidad hormonal, vamos a tener también una mejor capacidad para tener un sistema inmunológico que tenga una capacidad para poder defendernos de cualquier agente externo. Al tener una mejor capacidad inmunológica vamos a poder, sobre todo, controlar algún tipo de enfermedad que pueda estar relacionada con alteraciones con este sistema. Un ejemplo muy representativo que te pongo como ejemplo es como en el caso del cáncer. El cáncer, desgraciadamente, es una enfermedad en donde se sale de control la proliferación y el crecimiento celular porque el sistema inmunológico no tiene la habilidad ni la capacidad para poder frenarlo. Si nosotros mejoramos las condiciones generales inmunológicas, el sistema inmunológico va a tener ciertas habilidades y capacidades para poder hacer frente contra este deterioro y esta incapacidad de control. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son las mujeres idóneas para que puedan ser partícipes de fuente, ¿no?, para adquirir las células en un momento dado? Así es. Las células troncales, conocidas popularmente como células madre, se obtienen principalmente de placenta y cordón umbilical humano de mujeres donadoras. Estas mujeres donadoras son mujeres europeas. Desgraciadamente, todavía en México no contamos con toda la infraestructura para poder procesar este tipo de células. Son mujeres jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 a los 25 años de edad. Tienen que ser primigestas, es decir, su primer embarazo. Deben estar controladas tanto clínica como laboratorialmente durante todo su embarazo y sobre todo la placenta y el cordón umbilical se obtienen mediante vía cesárea. La placenta, por supuesto, pasa por una serie de procesos para poder verificar que no tenga ningún tipo de alteraciones genéticas y sobre todo ningún tipo de infecciones. Tiene una serie de estudios que están encaminadas a la detección de enfermedades como por ejemplo HIV, sífilis, citomegalovirus, hepatitis, etcétera, para hacer principalmente este tipo de implantes completamente seguros. Ok, entonces todos estos procesos se llevan hoy en día en Europa únicamente. En Europa únicamente, específicamente en Francia. Muy bien, ahí se llevan todos los procesos de control de calidad, se seleccionan a las mujeres donadoras, por decirlo así. Donadoras, así es. Y una vez que ya se obtienen las células, pasando por todos los procesos que vamos a estar viendo, ya pueden ser enviados a los centros de atención. De implantología a nivel mundial, así es. Muy bien. ¿A quién está dirigida este tipo de terapias? ¿Quiénes pueden asistir de manera voluntaria, ¿no?, a recibir orientación, a recibir este tipo de terapias? Todos somos candidatos potenciales para poder recibir un implante de este tipo. Sin embargo, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar anteriormente, dijimos que empezamos a envejecer a partir de los 30 años de edad. Así es. Por lo tanto, estamos hablando que somos candidatos todas aquellas personas que tenemos más de 30 años de edad. Y no necesariamente necesitamos estar enfermos para poder recibir este tipo de implante. Podemos ser unas personas completamente sanas y poder recibir los implantes como una manera preventiva, sobre todo si tenemos antecedentes heredofamiliares de enfermedades crónico-degenerativas. En pacientes menores de 30 años de edad pueden ser aplicados incluso en niños que tengan algún tipo de patología que ayude a mejorar su estado general. En relación a enfermedades en general a las cuales está principalmente dirigido el tipo de implante, son 4 principalmente: cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial y artritis, principalmente de reumatoide y osteoartritis. A nivel de lo del cáncer, ya habíamos platicado que ayuda a favorecer que el sistema inmunológico tenga una habilidad para poder frenar la proliferación exagerada de estas células que se salen de control, sino que también, independientemente de esto, ayuda de una manera muy importante a hacer frente a tratamientos como por ejemplo la quimio, la radioterapia. Hay que recordar que la quimio y radioterapia desgraciadamente no es selectiva. De la misma manera que destruye células malas, destruye células buenas.
Entonces, si nosotros tenemos un implante celular que representa una fuente maravillosa de células que nos ayuden a reparar y a regenerar las células que se van muriendo o se van deteriorando como resultado de estas terapias de soporte, pues es una fuente muy importante. En relación con la diabetes mellitus, ayuda de una manera muy importante a la reparación principalmente de los liberadores de insulina. En pacientes que presentan hipertensión arterial, regenera de una manera muy importante el endotelio, ayuda principalmente a la oxigenación de este endotelio, lo que hace que los pacientes con hipertensión tengan una mejoría. Y en cuestión de enfermedades osteoarticulares como la osteoartritis o la artritis reumatoide, ayuda de manera muy importante a regenerar principalmente los cartílagos y los tejidos de unión. Desde el punto de vista hormonal, es una fuente maravillosa para recuperar principalmente los niveles hormonales que se van perdiendo como resultado de la pre y la menopausia, y también desde el punto de vista neurológico ayuda de una manera muy importante a la liberación de endorfinas, las cuales nos ayudan a mejorar principalmente estrés, fatiga, insomnio y algunas enfermedades como por ejemplo la depresión. Ok. Y una pregunta que se me viene es, ¿cómo se lleva a cabo esta terapia? ¿Cada qué tiempo acude el paciente a recibir su terapia? ¿Cuál es la vía por la que administran las células? Sobre todo para que nuestros televidentes sepan más, ¿no?, de esta situación y no el miedo de, bueno, ¿cómo me van a pasar las células? ¿Me canalizan, me ponen suero? No sé, ¿no? Preguntas que se vienen a la mente, pero sobre todo teniendo esa seguridad de que no se va a transmitir alguna enfermedad, ¿no? Porque desafortunadamente escuchamos siempre la palabra donación o trasplante, transfusiones, etcétera, y el miedo es no me vayan a transmitir alguna enfermedad. Los implantes celulares son 100% confiables. Ya habíamos mencionado que pasan por una serie de estudios especializados, por un proceso incluso de esterilización y desinfección para que puedan ser completamente seguros. Realmente la terapia celular es una terapia completamente inocua, libre de cualquier tipo de toxicidad, en donde todos los pacientes pueden tener la seguridad de que es un tratamiento 100% seguro. La vía de aplicación es mediante un implante. Un implante se refiere a colocar un fragmento de placenta y cordón umbilical humanos mediante una incisión por vía subcutánea, es decir, se hace una incisión aproximadamente de 1 centímetro de largo por 1 centímetro de profundidad y se coloca un fragmento de este tejido. Este tejido, por supuesto, que con el paso del tiempo tiene la liberación graduada de todas estas células troncales que se encuentran localizadas en este tejido. La duración del procedimiento es muy corta, dura aproximadamente la aplicación 40 minutos. Es un procedimiento completamente ambulatorio, significa que el paciente se puede reincorporar rápidamente a sus actividades normales. Únicamente tiene ciertas especificaciones en relación a dietas y cuidados de higiene en la zona de aplicación. La duración del implante, dependiendo de la patología que se presente, puede oscilar en un porcentaje de tiempo que va desde los 6 meses para pacientes con enfermedades descontroladas y crónico-degenerativas muy severas, hasta periodos de tiempo que van desde 1 año a 1 año y medio entre un implante y otro. No hay limitantes para aplicar implantes. Hay pacientes que me dicen, doctor, yo me quiero implantar cada año. No hay absolutamente ninguna contraindicación. Entonces, simplemente la duración dependerá de la patología que presenten los pacientes. Pacientes que están con problemas muy severos probablemente tengan una duración de 6 meses, ya que su problema pues los hace ávidos de necesidades celulares. Pacientes que están sanos o que tienen enfermedades crónico-degenerativas controladas y que lo único que requieren es una mejoría de sus condiciones generales para hacer frente a la enfermedad, pueden tener una duración que va desde 1 año hasta 1 año y medio. ¿El abordaje subdérmico? Subdérmico, ¿Cuál es el principal sitio donde lo aplican? Hacemos una aplicación a nivel suprapúbico o abdominal inferior. Ok. Y ahí, dependiendo del tiempo, puedes estar recolocando. Así es, se pueden hacer implantes de manera recurrente con un intervalo, en el caso de los pacientes descontrolados, entre un implante y otro de 6 meses, y en pacientes que estén controlados o pacientes que no tengan ninguna patología, pero que quieran tener una terapia de prevención, podemos aplicar un implante cada año, año y medio. ¿Y cuáles serían los cuidados pre
o qué estudios le piden en un momento dado al paciente previo a este procedimiento? Bueno, realmente el procedimiento no involucra ningún riesgo, ¿no? Pero desde el punto de vista, sobre todo de control, y sobre todo para que los pacientes puedan ver desde el punto de vista clínico los cambios que se van presentando, es importante llevar a cabo una batería de estudios de acuerdo a su patología, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un paciente diabético, mediante controles de laboratorio como es determinación de glucosa, hemoglobina glicosilada, insulina basal, para que de esta manera el paciente, a lo largo de los cambios que se van a ir presentando con el implante, pueda ver la evolución y de esa manera nosotros podamos también corroborar cómo van estos cambios. Realmente los cambios son rápidamente notables, se empiezan a apreciar a partir de la segunda semana después del implante e incluso podemos ver resultados mucho más importantes, incluso reportados laboratorialmente a partir de la semana número 8. Muy bien. Pues muy importante, ¿no? Lo que estamos platicando, la terapia de reemplazo celular. Vamos a ir a un corte, los invito a que no se separen de sus televisores. Estamos en Médico de Cabecera. Estamos de regreso en nuestro programa Médico de Cabecera. Estamos hablando de la terapia de reemplazo celular. Quiero recordarles nuestros números telefónicos 20 56 300, 951 182 0950, nuestro correo electrónico drjavierr@mbmtelevisión.com para que nos manden sus preguntas, dudas, comentarios al respecto. Está con nosotros el doctor Francisco Kauman Castillo, médico especialista en medicina antienvejecimiento, en terapia de reemplazo celular. Y bueno, estamos hablando todo este abordaje, terapias que pueden ser tan sencillas y que los beneficios son impresionantes. Mencionamos que tiene beneficios principalmente en enfermedades crónico-degenerativas, llamémosle cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus y problemas de tipo osteoartrosis. En cáncer, por ejemplo, estamos viendo mucha incidencia de cáncer, sobre todo cáncer en la mujer, cáncer de mama, cervicuterino, en el hombre pues próstata, colon, pulmón. Con estas terapias, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿desde qué punto de vista tú puedes ver que hay un beneficio notable en pacientes que sabemos que ya por la enfermedad de base están inmunocomprometidos y que son más propensos a sufrir daños por tratamientos complementarios, ¿no? Sufrir enfermedades oportunistas, infecciones oportunistas, pues muchas veces caída del cabello por efectos secundarios a los tratamientos, etcétera. Así es. Con estas terapias, ¿cuál es el beneficio que adquirimos desde el punto de vista en pacientes oncológicos? Así es. Bueno, como habíamos mencionado, las terapias de reemplazo celular tienen un impacto muy importante en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el encargado de detectar cuando las células se quieren salir de control, cuando quieren proliferar, cuando quieren crecer fuera del control corporal. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inmunológico con mayor habilidad, pues vamos a tener una mejor capacidad para poder hacer frente al cáncer. Aparte, como acabas de mencionar, los pacientes que se someten a quimio y radioterapia, desgraciadamente son terapias que no son selectivas. De la misma manera que matan células cancerosas, matan células buenas. Por supuesto que los pacientes tienen deterioro físico, desgaste, caída de cabello, alteraciones cutáneas, y entonces la capacidad de las células madre para poder ser multipotenciales, como habíamos mencionado, que es la habilidad para poder convertirse en cualquier tipo de célula, en el momento que el paciente presente algún tipo de deterioro, automáticamente estas células funcionan como reemplazos. Empiezan a enviarse a los órganos que se encuentren deteriorados o los tejidos dañados para empezar la reconstrucción de los tejidos dañados. Por supuesto que desgraciadamente un paciente que se somete a quimioterapia, pues el proceso de desgaste va mucho más allá del proceso de reparación. Entonces, estas células lo ayudan de una manera muy importante a acortar este periodo, que los pacientes tengan una recuperación un poco más rápida, principalmente
a los procesos de recuperación y regeneración como parte de estas terapias alopáticas convencionales. Desde el punto de vista de enfermedades oportunistas, pues si yo tengo un sistema inmunológico que es mucho más hábil, que tiene mucho más capacidad, pues por supuesto que vamos a tener menos posibilidades de tener enfermedades oportunistas. Una pregunta. Pacientes que están recibiendo quimio, radioterapia, ¿en qué momento puedes administrar este tipo de terapia? Se pueden administrar incluso previo o durante los procedimientos. Hay pacientes que me dicen, doctor, quiero someterme yo a una terapia de reemplazo celular, pero estoy en un proceso de quimioterapia. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que se puede. O sea, no necesitamos específicamente implantarlos antes de la quimio, ¿no? Lo ideal sería que así fuera, ¿no? Que todos los pacientes que se van a someter a quimio-radioterapia tuvieran sobre todo un implante celular previo para ir ya preparados con todo lo necesario para poder tener mejor capacidad. Sin embargo, muchos pacientes no lo hacen. Entonces, a veces se tienen que implantar durante incluso los procesos de quimio y radioterapia y es completamente válido. Las células son tan hábiles que tienen la capacidad para poder dispersarse, poder proliferar perfectamente y de esa manera tener una capacidad recuperativa. Ahora bien, envejecimiento sinónimo de caer en situaciones de índole mentales, ¿no? Depresiones, enfermedades como sabemos Alzheimer, etcétera. Sí. ¿Cuáles son los beneficios desde esta perspectiva? Desde el punto de vista sistema nervioso central, neurológico, etcétera. Las células troncales tienen también la capacidad de ayudar en la liberación de los neurotransmisores. Por lo tanto, en pacientes con enfermedades neurológicas, en donde desgraciadamente se van perdiendo las sinapsis, las uniones de las células neurológicas, pues de esta manera también se da una recuperación de carácter integral. Ayudan de manera muy importante en estos neurotransmisores, como había mencionado, liberan las famosas hormonas de la felicidad que se llaman endorfinas, que incluso cambian actitud y postura frente a la vida en pacientes incluso que presentan enfermedades emocionales, como acabas de mencionar, depresión, incluso enfermedades como ansiedad, etcétera. Ok. Y otro beneficio, me imagino puede ser, si tú lo administras en niños, lo puedes administrar en niños, los trastornos hematológicos, hematopoyéticos, al ser terapias 100% enfocadas a mejorar las condiciones desde el punto de vista celular, en los trastornos hemato-oncológicos, ¿cómo podemos observar estos beneficios? Bueno, yo creo que dentro de las dos patologías por las cuales se empezaron a utilizar las células las células troncales, las células de reemplazo, son principalmente las enfermedades oncológicas hematopoyéticas, como acabas de mencionar, como la leucemia y el linfoma en el caso de los niños, y también padecimientos que tienen que ver con la disminución del calibre de la íntima arterial, en este caso la arterio y la aterosclerosis, que son dos patologías que también son indicativas para las terapias celulares. Desde el punto de vista hematopoyético, las células madre tienen la capacidad de reorganizar la producción celular y de esta manera ayudan de una manera muy importante a que los niños que presentan leucemia, en donde hay una proliferación exagerada de células, tengan a cabo un control. Como había yo mencionado hace rato, las células troncales, popularmente conocidas como células madre, son células que son estables, tienen todas las capacidades y todas las condiciones de homeostasis para poder tener una buena calidad funcional. Entonces, si un niño tiene una proliferación exagerada de células y yo le coloco células troncales, células madre, estas células tienen la capacidad de reorganizar y ordenar la proliferación celular. Ok, sobre todo porque estamos viendo, ¿no?, que así como está afectando a los adultos las enfermedades crónico-degenerativas, desafortunadamente hay procesos oncológicos que tienen que ver mucho con las células y sobre todo en la población infantil. Entonces, al estar hablando de una terapia de reemplazo celular, pues los beneficios pueden ser magníficos, ¿no?, en este grupo poblacional y sobre todo en enfermedades que estamos viendo más frecuentemente, como son las oncológicas. Así es. Ahora bien, endocrinológicamente nos mejora también nuestro organismo. Así es, desde el punto de vista endocrinológico ayuda principalmente a la liberación hormonal correcta, no solamente de insulina, como en el caso de la diabetes,
sino también incluso de hormonas sexuales como son estradiol, testosterona, progesterona, para que de esa manera los pacientes que empiezan con deterioro hormonal propio del envejecimiento, en este caso climaterio, premenopausia, menopausia, tengan una mejor calidad de vida. Es una de las terapias también muy utilizadas, hablando desde el punto de vista endocrinológico, sobre todo para tratar disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas. Ok, pues digo, manejo muy sencillo, puede ser muy sencillo. Así es. Con beneficios maravillosos. Y que están a la orden del día, ¿no? Digo, nos hemos olvidado muchas veces de terapias que se han utilizado ya desde años atrás, se vuelven a retomar, toman otra vez su auge, y que a final de cuentas los beneficios son los que nos interesan a nosotros como médicos y también como pacientes, porque no dejamos de ser pacientes y muchas veces requerir de este tipo de terapias, ¿no? Así es. ¿Tiene algún efecto colateral este tipo de terapias? Ningún efecto colateral. ¿O son procesos 100% inocuos, libres son de...? Procedimientos 100% seguros, no tienen ningún grado de toxicidad. Tenemos la certificación de que son productos que son libres de patógenos, cualquier sustancia que pueda llegar a generar un riesgo potencial para la vida del paciente. Son productos completamente seguros, inocuos, libres de toxicidad y, como acabamos de mencionar hace rato, ¿no? Todos somos candidatos para poder llevar a cabo una terapia celular. Todos, sanos, enfermos, de carácter curativo, preventivo, para que de esa manera podamos tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué respuesta ha habido, no en México, sino aquí en Oaxaca, ante este tipo de terapias? Desafortunadamente no existe una cultura de la prevención. Así es. Sigue existiendo la cultura, desafortunadamente, del tratamiento, hacer uso y abuso de medicamentos, y dejamos a un lado la cultura de la prevención. ¿Qué respuesta han visto ustedes ante este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que en la actualidad la terapia con células troncales es una terapia que poco a poco se empieza a conocer más. Hay desgraciadamente mucha ignorancia al respecto, ¿no? La gente sigue pensando que las células troncales son la cura de las enfermedades. Hay que poner bien claro lo siguiente: las células troncales ayudan de una manera muy importante como coadyuvantes para mejorar las condiciones generales del cuerpo y hacer frente a las enfermedades. Por supuesto que con una buena terapia complementaria aunado a las terapias celulares podemos hacer frente, incluso curar un padecimiento. Claro. Desgraciadamente la gente pues no está informada al respecto. Tú acabas de mencionar una cosa muy importante: la gente es más curativa que preventiva. Visitamos al médico cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos. Son pocas las personas que visitan al médico de carácter preventivo. ¿Qué cosa puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? Hace rato mencionábamos algunas otras terapias que también presentan los laboratorios Regenérate. Y yo mencionaba una cosa muy importante, que era la nutracéutica. La nutracéutica ahorita en la actualidad es una terapia muy importante que utiliza complementos y suplementos nutricionales de manera terapéutica. Está visto que si yo tomo antioxidantes, vitaminas, minerales a ciertas dosis, puedo de manera muy importante evitar la oxidación, las alteraciones de carácter inmunológico y el deterioro propio de mi envejecimiento cronológico. Entonces, yo creo que cuando la gente empiece a conocer más acerca de las terapias, empiece también a perder el miedo, ¿no? Porque desgraciadamente, si nosotros no conocemos sobre las terapias, la gente tiene cierta incertidumbre hacia este tipo de terapias. Muy bien, pues ya tocaste el tema, un tema que vamos a abordarlo en cuanto regresemos. Vamos a ir a un corte, pero los invito a que no se separen sus televisores. Estamos en el programa Médico de Cabecera.